Llegamos hoy a nuestro segundo tema de esta serie que hemos titulado Camino hacia el Gólgota. Y el título del mensaje de hoy lo saqué de una de las 7 palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Siempre durante Semana Santa me ha llamado mucho la atención el sermón de las 7 palabras. Y cómo muchos hombres inspirados por Dios pueden sacar de cada frase que Jesús dijo lecciones para nuestra vida, lecciones prácticas. Un viernes como hoy, a esta hora, la naturaleza lloraba. El sol dejó de brillar por un tiempo. Las nubes estaban oscuras, la tierra había temblado, el velo del templo se había rasgado de arriba hacia abajo. Los discípulos estaban dispersos, llorando. María, la madre de Jesús, me imagino cómo sentía su corazón al haber perdido a su hijo, al haberlo visto morir en una cruz. Los discípulos más cercanos a Jesús no entendían qué había pasado. En una noche como hoy, hace más de 2000 años atrás, un hombre, Dios, pero hombre totalmente, dio su vida por ti y por mí en una cruz. Había sido un día demasiado fuerte, demasiado doloroso. Había sentido el dolor de los látigos. Había sentido la incomodidad de la corona de espinas cortándole su cabeza. Había sentido los clavos atravesarle las manos y atravesarle los pies y que lo habían desnudado y con vergüenza lo habían clavado en una cruz. Todo eso era un dolor que apremiaba el corazón de Jesús en ese momento. Pero había un dolor mucho más intenso en su vida interior. El saber que uno de los discípulos con quien había estado caminando todos los días era el que lo había traicionado y con un beso lo había entregado. El saber que otro de sus discípulos más queridos y más cercanos lo había negado en el momento cuando más él necesitaba a alguien que estuviera por él. El saber que esos hombres que lo latigaban, que lo golpeaban, que lo insultaban, eran los hombres por los quien él iba a morir, por los quien él estaba entregando su vida. Eso apremiaba el corazón de Jesús. La Biblia dice en Isaías 56 que a Jesús lo que lo mató fueron nuestros pecados, nuestras rebeliones. Los momentos cuando nosotros le hemos dado la espalda, los momentos cuando hemos pecado abiertamente. Eso fue lo que mató a mi Jesús. Y un viernes como hoy, a esta hora, había silencio en Jerusalén. No había esa celebración de siempre de la Pascua. La Pascua era una fiesta que celebran todavía hoy los judíos. De ese momento, en inglés, Pascua es Passover, que significa pasar por encima. Y ellos celebran el momento cuando salieron de Egipto. Recuerdan ustedes que habían estado esclavos durante 400 años y el Señor tuvo que enviar plagas fuertes a los egipcios desde el cielo para que el faraón pudiera soltar a los esclavos, soltar al pueblo de Dios. Y la última plaga fue la más terrible de todas, el ángel de la muerte, un ángel que se encarga de quitarle la vida a los seres humanos, que es su misión, ese es su trabajo, desciende hasta la tierra. Y Dios les había dicho a los israelitas que sacrificaran un cordero y con la sangre del cordero pintaran el dintel de sus casas, de sus puertas. Y en cada puerta donde estuviera la sangre del cordero, el ángel de Jehová pasaba por encima sin hacer daño a esa familia. Passover, Pascua. Y eso es lo que se celebra hoy en día. No son los huevos de un conejo, no son los huevos por allí escondidos y celebrar la Pascua del conejito de Pascua. Lo que se celebra es que el Señor perdonó, pasó por encima a aquellos que pusieron la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo en su hogar, en su vida y en su familia. Eso es lo que celebramos hoy. Eso es lo que se celebra en esta época de Pascua. Pero en el momento en el que los judíos y los discípulos debían estar celebrando, estaban tristes.
Había dolor en su corazón, había soledad en su corazón. Sentían que lo más hermoso ya no estaba con ellos. Y quiero que me acompañen una vez más a la historia que estudiamos ayer, porque hubo un texto que yo les dije, pónganle atención a este texto, porque este texto es clave. Este texto me impresionó profundamente. Abran sus Biblias, por favor. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24, y solo vamos a leer el versículo 21. Lucas capítulo 24, versículo 21. Dos hombres caminaban hacia Emaús. Ayer hablábamos de ellos. Dos hombres iban tristes y Jesús viene a donde están ellos y ellos no lo reconocen. Ustedes saben el mensaje y si no, véanlo en Facebook o véanlo en nuestro canal, el mensaje de ayer, porque es impresionante cómo muchas veces podemos estar tristes, tan tristes que no nos damos cuenta que Dios siempre ha estado con nosotros. Nunca juzgues tu jornada antes de llegar al final. Y cuando ellos llegan al final dice, y no ardía en nuestro corazón, no ardía nuestro corazón cuando Jesús, cuando Él hablaba sus palabras, porque cuando Cristo habla, hay algo impresionante que empieza a arder en el corazón, David Gustavo. Hay algo que empieza a moverte las entrañas de tu vida, Ilia. Hay algo que llega hasta lo más profundo de tu corazón. La palabra de Cristo Jesús tiene un poder. La Biblia dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y ellos venían hablando con Jesús y Jesús se acerca a ellos y les dice, ¿de qué hablan? Y ellos les dicen, ¿cómo así? Tú eres el único que no sabes qué es lo que está pasando. Y ahí va Cleofas con otro discípulo, no se sabe si era hombre o mujer, pero iban de regreso a su casa en el camino equivocado y no iban hacia Jerusalén, ya iban renunciando y luego dicen algo que me llama la atención. Lucas capítulo 24, versículo 21 dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza. Subraya eso. Subráyalo, Leticia. Abrigábamos la esperanza de que Él era el que iba a redimir a Israel. Es más, hace 3 días que sucedió todo esto. Y quiero que vuelvas a leer esa parte. Abrigábamos la esperanza. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado con esa frase? Yo abrigaba la esperanza de que las cosas cambiaran. Yo abrigaba la esperanza de que hubiera un cambio en mi matrimonio. Quizás tú habías estado trabajando en el trabajo de tus sueños y abrigabas la esperanza de que con ese trabajo era que ibas a jubilarte, con ese trabajo era que ibas a sostener el resto de tu familia, pero resulta que ya no estás trabajando allí, de pronto te echaron, de pronto se cerró el negocio, de pronto todo se acabó. Y esa esperanza que tenías de terminar en ese lugar, en esa organización, en esa iglesia, en ese caminar, haciendo la obra de Dios, de repente ya no está. De pronto, en medio del camino, tú has abrigado como padre, abrigaste la esperanza de que tus hijos, cuando crecieran, amaran más a Cristo Jesús, le sirvieran de todo corazón a Dios. Y resulta que ahora tus hijos ni siquiera te quieren hablar a ti. Y te dicen que ni creen en Dios. Quizás eres una persona que cuando te casaste abrigaste la esperanza de que ese matrimonio pudiera llenar tus emociones, los vacíos de tu corazón, que pudiera llenar cada aspecto en tu vida. Y resulta que acabas de firmar los papeles del divorcio. Y terminaste esa relación. O de pronto, en este momento, como alguien lo escribió allí en el muro de petición, tu esposo te dijo, no quiero nada contigo. Qué tremendo es cuando nosotros abrigamos la esperanza de algo y cuando nosotros anhelamos algo y lo soñamos, lo planeamos, pero las cosas no funcionan. Los discípulos iban caminando y ellos abrigaban la esperanza de que todo estuviera bien, de que todo estuviera cambiado, pero la realidad es que Jesús ya no estaba con ellos.
Saben que hay una gran diferencia y de eso voy a hablar en el tema de mañana, porque mañana voy a tener el último tema de esta serie a las 10:30 de la mañana, hora de ustedes, del sábado, 10:30 de la mañana estaré predicando la palabra de Dios. Para mí será la 1:30 de la madrugada del domingo. Pero a esa hora quiero exaltar el nombre de Dios y he titulado El sábado más triste de la historia. Porque casi nunca hablamos de lo que sucedió en medio de la muerte y sepultura y la resurrección. Casi nunca hablamos de ese sábado. Pero es posible que tú que me estás escuchando estés pasando en este momento por ese sábado en tu vida. Y de eso vamos a hablar en su momento. Pero lo que yo quiero darte a entender es que nosotros concluimos rápidamente: Jesús resucitó, Jesús está vivo, Jesús vivió. Pero no alcanzamos a imaginar lo que sintió Jesús cuando estaba muriendo, lo que sintieron los discípulos, lo que sintió la Virgen María, lo que sintieron cada una de las personas que estaban allí en medio de eso cuando su esperanza muere. Qué tremendo es cuando tú dices como los discípulos: yo abrigaba la esperanza. Y saben una cosa, cuando yo me pongo a leer la historia bien sobre Jesús, me doy cuenta que Jesús sintió lo mismo que cada uno de nosotros. Y yo entiendo que el Señor lo sintió para poder entenderte más a ti, para poder entenderme más a mí cuando me desanimo, cuando mi fe se viene abajo, cuando me siento solo, cuando me siento sola, cuando lucho y lucho, cuando busco una relación, encontrar solución y no la encuentro, cuando busco y toco y ninguna puerta se abre. Jesús vivió lo mismo para poder entender. Y tú me dirás: pero ¿en qué momento Jesús vivió eso? A veces nos cuesta pensar y entender humanamente cómo un hombre puede ser 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Es algo que nosotros no podemos entender porque no está en nuestra capacidad. Pero ese era Dios, ese era Jesús. Él dio su vida por nosotros. Se hizo humilde, se hizo hombre con nosotros. Y hay una frase que me llama profundamente la atención de las 7 palabras, de las 7 frases que Jesús dijo mientras estaba en la cruz. Es una frase que me ha hecho pensar en nuestra vida, porque es una frase que quizás en algún momento yo también la he dicho y quizás tú también, Mauricio. Quizás tú también, tía Doris. Quizás tú también, Luis. Quizás tú también, Hilda. Y cada uno de nosotros en algún momento lo hemos dicho. La frase se encuentra en Mateo, capítulo 27. Acompáñenme, el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 27. Y vamos a ir a ese capítulo donde es la muerte de Jesús. Sucedió un viernes como hoy, hace 2000 años atrás, 2025 años atrás. La palabra de Dios dice, Mateo capítulo 27, versículo 46. Mira lo que dice la palabra de Dios. Escucha esto, hijo. Escucha esto porque esto muchas veces nosotros no lo alcanzamos a imaginar. Y tú como niño tienes que entender que Jesús también se sintió solo en algunos momentos. Mateo capítulo 27, versículo 46. Como a las 3 de la tarde, un viernes como hoy, Jesús gritó con fuerza. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. Otras versiones dicen, exclamó con todo su corazón: Elí, Elí, lama sabactani. Que en arameo significa, quiero que escuches esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la humanidad de Jesús sentía el peso de lo que el pecado ocasiona en la relación entre el hombre y Dios. Cada vez que tú y yo pecamos es como si pusiéramos una barrera y quedáramos desamparados, solos, solas. Yo recuerdo tanto en mi juventud cuando mi padre me decía: tú puedes ir a todo lugar donde Jesús esté contigo, pero el día que tú entres a una discoteca, a un antro, el día que tú entres a esos lugares, Jesús no va a estar contigo. Jesús se queda en la puerta.
Y me lo decía mi papá y yo lo pensaba en esos momentos y tal vez en algún momento cuando trataba de llenar los vacíos de mi corazón en rumba, en baile, en amigos, en las cosas, siempre estaba en mi pensamiento que en ese lugar donde yo estaba desamparado, no estaba con Jesús. Cuando Sansón se levantó, después de haberle contado a Dalila el secreto de su fuerza, que él había sido consagrado a Dios. Y cuando él le dice a ella, es que yo le prometí a Dios que nunca me iba a cortar el cabello porque yo soy nazareno. Un nazareato es una persona consagrada para Dios. Y ella en la noche le dice a uno de los filisteos y le cortan el cabello. Me impresiona ese texto. Es el texto que más me ha sacudido en toda la Biblia. Porque dice que Sansón se despertó. Óyeme esto, Mauricio. Sansón se despertó. Óyeme esto, Carlos. Y pensó que iba a librarse como las otras veces. Pero no se dio cuenta que el Señor lo había abandonado. Que Dios ya no estaba con él. Puede llegar un momento en mi vida cuando Dios no esté conmigo. Puede llegar algún momento en mi vida que mis acciones repelan la misericordia y el amor de Dios. En ese momento Jesús clama desde la cruz y dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo reconoce como su Dios, todavía lo reconoce como su Padre. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es posible que haya alguna madre en este momento, algún padre, algún hombre que me esté viendo, que esté escuchando este mensaje y que en medio de la angustia, del dolor, dice, ¿cómo llegué hasta este punto donde no quería estar? ¿Por qué estoy sufriendo? Le pido oración a Dios por mi hija, por mi hijo. Acabo de enterrar a mi padre, a mi esposa. Acabo de pasar esto. Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás en estos momentos? Y así estaba Jesús en la cruz en ese momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos pasamos por momentos de intensa desilusión. Momentos cuando la muerte parece preferible a la vida. Momentos cuando sentimos que el mundo ya no tiene sentido para vivir. Y es en esos momentos cuando pensamos que Dios nos ha abandonado. ¿Saben? El día anterior, o el mismo día, en el capítulo anterior, en el capítulo 26 de Mateo, el versículo 39, dice la Biblia, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro. Cuando estaba en Getsemaní, ¿recuerdan ese momento? Cuando estaba pidiendo al Señor, al Padre que le diera fuerzas. Miren la esperanza que tenía Jesús. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. No me hagas beber este trago amargo. Jesús tenía la esperanza de que todo fuera a cambiar, de que hubiese algo, una esperanza, una luz para no tener que pasar por eso. Pero no sea como yo quiero, Señor, sino como quieras tú. Y Jesús, en medio del dolor, cuando yo leía este texto, papá, cuando yo leía este texto, tíos, cuando yo leía este texto, familia en general, sentí que Dios, Jesús, también tenía la esperanza de que las cosas fueran de otra manera. Muchas veces nosotros, ante las circunstancias que estamos viviendo en la vida, siempre tenemos una pregunta. Y como cristianos nos hemos tratado de ayudar y de fortalecer cambiando la pregunta. Cuando alguien sufre, cuando alguien está viviendo persecución, cuando alguien está viviendo una circunstancia difícil, uno siempre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto, Señor? Y los predicadores y los que nos aconsejan bíblicamente nos dicen, no debes preguntar por qué, sino que ¿para qué? Porque Dios siempre tiene un propósito. Y yo alabo y glorifico a Dios porque hay esperanza en ese sentido. Pero la realidad es que nosotros como humanos nos preguntamos mucho el por qué. ¿Por qué, Señor, no me salen las cosas?
¿Por qué tenía este sueño, este plan de casarme con esta persona y no se dieron las cosas? ¿Por qué me abandona mi esposo? ¿Por qué mis hijos tomaron este camino? ¿Por qué el médico me dio este diagnóstico de mi salud tan doloroso? ¿Por qué estoy en este punto cuando ni siquiera quiero estar aquí? ¿Te ha pasado en algún momento en la vida? ¿Te has sentido así en algún momento en tu corazón y en tu vida? En el tema de ayer, gracias hijo, sentíamos o aprendimos una lección y es: no juzgues el camino hasta que no hayas llegado. Sin embargo, cuando yo me pongo a analizar el camino de la vida, es muy difícil no juzgar el camino que estamos viviendo mientras estamos caminando en él. Cleofas y el otro discípulo, mientras iban camino a Emaús, expresaban lo que sentía su corazón. Abrigábamos la esperanza de que Él fuera el Salvador. Abrigábamos la esperanza de que Él fuera el Mesías. Y antes de que se cumpliera el tercer día, ya habían renunciado. Una de las historias que más me impresiona de las Sagradas Escrituras es la vida de Pedro. Cómo Pedro llegó al punto de devolverse a su oficio anterior, de volver a ser pescador, porque sentía que le había fallado a Dios. Muchas veces nosotros en nuestra vida renunciamos antes de ver la victoria. Nos rendimos antes de ver la luz. Hace unos años atrás, tuve la oportunidad de ir a una cueva allá en mi país, en Colombia. Y esa cueva le llaman la cueva de los guácharos. No sé si saben lo que son guácharos, pero búsquenlo en el internet. Los guácharos es un tipo de pájaro que duerme como los murciélagos, duerme en las cuevas, adentro. Y tuve la oportunidad de ir a una zona que le llaman Río Claro y había una montaña. Y en la montaña hacían un tour en el que uno subía a la montaña y se metía por una cueva, una caverna, solo con un casco y una linterna en su frente. Y al principio era muy agradable, ¿verdad? Era grande la cueva, era amplia, así que entrábamos varios al mismo tiempo, pero poco a poco la cueva se iba poniendo más angosta, y la luz de la entrada poco a poco se fue yendo hasta que quedamos en una oscuridad total, pero total. Solo podíamos guiarnos por las linternas y la ruta era de aproximadamente 1 hora dentro de esa cueva. Una oscuridad total. Solo escuchábamos por momentos el sonido de los guácharos, de esos animales, esos pájaros que hacían un sonido horrible, un sonido así como un sonido que le daba a uno miedo. Y le pregunto yo al guía y le digo, ¿vamos a escuchar ese sonido todo el tiempo? Y me dijo, no, únicamente cuando volvamos a estar ya a punto de salir, porque los guácharos no duermen en el centro, duermen donde todavía hay más oxígeno. Así que estarán cuando ya estemos a punto de salir. Y seguimos avanzando por entre esa caverna, en esa oscuridad, en medio de esa cueva. Íbamos avanzando, nos tirábamos a veces al vacío, siguiendo al guía, porque él sabía por dónde íbamos, a unos pozos de agua. Y el agua empezó a correr dentro de la cueva y nos llegaba a las rodillas y seguíamos caminando. Y los nervios, y 20 minutos, 30 minutos. Por un momento él paró y dijo, apaguen sus linternas. Y yo nunca en mi vida había visto una oscuridad total. Era imposible. Yo ponía mi mano al frente de mis ojos y no la podía ver. Era imposible ver, una oscuridad total. Y yo recuerdo tanto que mi corazón comenzó a latir. Y yo empecé a pensar, ¿a qué hora salimos de esta cueva? ¿A qué hora salimos de esta cueva? Y déjenme decirles algo. Seguíamos caminando y mi cuerpo y mi mente comenzaron a jugar conmigo, como para decirle al guía turístico, mire, ya vamos a salir, devolvámonos. Yo ya me empezó a dar miedo, me empezó a dar temor.
Y hubo un momento, yo les voy a confesar a todos, inclusive a mi hijo y mi esposa que me están aquí viendo en primera fila, yo tuve el sentimiento de rendirme, de no caminar más, ya tenía miedo. Y cuando ya me iba a rendir, cuando yo ya iba a decir no puedo más, ayúdenme, sáquenme de aquí, de repente escucho en el fondo y el mismo sonido que me había dado susto al principio de la cueva, ahora me daba una luz de esperanza. Cuando yo llegué allí a la última parte de la cueva, habían todos esos pájaros volando por todos lados. Había una laguna preciosa y el río claro, que es un río cristalino, parece una piscina natural. Y llega uno hasta ese lugar y es una imagen que yo jamás voy a olvidar. Y yo decía, increíble, me pude haber perdido toda esta aventura por haberme querido rendir en un momento de desesperación. Quizás tú que me estás escuchando estés a punto de gritar, me rindo, Señor, me rindo. Ya no quiero más esto que estoy viviendo, ya no quiero vivir esta situación que estoy pasando, no quiero más estar solo, no quiero más estar sola, no quiero más esta enfermedad. Y cuando estás a punto de rendirte, de repente escuchas a un sonido por allá que te da esperanza. Señor, ¿por qué me has abandonado?, dice Jesús en la cruz. Pero en ese momento Jesús recuerda el por qué está en la cruz. En ese momento Jesús dice, yo voy a entregar mi vida por ellos. Señor, todo está terminado. Y no se refería a su vida, se refería a este pecado, a este dolor, a esta maldad de esta tierra. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo, todo está hecho, todo está terminado, es porque el Señor entregó su vida por ti, porque tienes esperanza, porque aunque haya dolor en el camino, hay un final feliz para los hijos de Dios, porque no estás sola, porque no estás solo, porque Jesús está siempre contigo. Dios abandonó a su Hijo ese día para que tú y yo nunca estemos abandonados. Alabado sea Cristo Jesús. Para que nunca estemos solos. Ay, yo le doy gracias a Dios por ello. Yo le doy gracias a Dios por su amor. Ay, saben, en momentos difíciles hay una gran diferencia cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Cuando a nuestros porqués le agregamos algo diferente. Hay un texto que cuando lo leí mientras estaba estudiando para presentarles este mensaje, me sacudió mi vida. Y este texto no sé para quién es en este momento, pero es para ti que me estás escuchando. Dios te está hablando hoy, el día de la celebración de su muerte por ti. Quiere que escuches este texto. Romanos, anótalo, capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Contra toda esperanza. Cuando uno está abrigando la esperanza, la pierde. Oye esto. Abraham creyó y esperó. Ay, Dios mío. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Esa fue la promesa de Dios. Y escucha esto, versículo 19. Óigame, padres, óigame, madres. Leticia, que hoy estás pasando este momento difícil. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, su esposa. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Alabado sea mi Dios, porque cuando tú quitas tus ojos de las realidades que tienes al lado y comienzas a vivir por fe, comienzas a hablar por fe, comienzas a creer por fe,
Dios cumple esa promesa en tus manos, en tu vida. Su fe no flaqueó. Enfrenta la realidad, pero habla solo en fe. Vive por fe. Avanza por fe. Aunque las situaciones sean difíciles, aunque el dolor toque tu puerta, aunque los hijos se desvíen, aunque tu matrimonio se destruya, aunque la esperanza que tenías se venga abajo, sigue avanzando por fe. Secreto número 1, enfrenta la realidad, pero lucha con tus sentimientos. No podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque esas se rinden. Déjate llevar por Cristo. Paz. Confía en Dios. Confía en lo que Dios puede hacer. Avanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era tu realidad, esa era la realidad de Jesús, pero Él siguió avanzando por fe, por fe. Enfrenta la realidad, pero lucha con tus sentimientos. Punto número 2, que quiero que nunca olvides. Enfrenta la realidad, pero nunca te olvides de la fidelidad de Dios. Nunca te olvides de la fidelidad de Dios. Deja que sea Dios quien obre en tu vida. Dios lo prometió. Dios prometió que al final vas a recibir la recompensa. Quizás en el camino las cosas sean difíciles, pero al final, como los discípulos tuvieron que pensar y mirar hacia atrás, te darás cuenta que Dios siempre estuvo allí, que nunca te dejó sola o solo. Dios está allí contigo. Dios te sostiene. ¿Te has sentido así en algún momento? Como Jesús se sintió en la cruz. El salmista lo expresó de una manera impresionante. En el Salmo 77, el versículo 8 y 9. Voy a leer desde el versículo 7. Salmo 77, 7 dice: ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? Oye esto, ¿se habrá olvidado Dios de sus bondades? ¿Te has preguntado, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Y en su enojo ya no quiere tenerme compasión? ¿Te has preguntado eso en tu corazón? Porque todos en algún momento nos hemos sentido como Jesús se sintió en la cruz. Pero hay esperanza, todavía hay esperanza. No dejes que la esperanza termine. Miren lo que dice el versículo 10 y 11 del mismo capítulo 77 de Salmos. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo, pero prefiero recordar, escucha esto, prefiero recordar las hazañas del Señor y traer a la memoria sus milagros de antaño. El día que yo olvide cómo el Señor me ha sostenido en el pasado, ese día debo de tenerle miedo al futuro. Pero Dios ha sido bueno contigo toda tu vida. Dios te ha sostenido. Muchas veces has visto la mano de Dios sosteniendo tu corazón. El mismo Señor que lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana, porque Dios es el mismo para siempre. Y el salmista dijo: yo solo me enfocaré en recordar lo que Dios ha hecho por mí, los milagros de Dios.
recordaré lo que Dios ha hecho por mí. Voy a pasar por esto que estoy pasando, Señor, porque tú me has ayudado a pasar por cosas similares antes. No puedes escoger la realidad, pero puedes escoger en dónde pones tus pensamientos. Hay una historia que, mientras preparaba el mensaje, hoy tocó mi vida de una manera especial y quiero terminar con esta historia. Es un director de adoración de una iglesia y él contaba que anhelaba con su esposa tener hijos. Y Dios les dio unas hermosas gemelas, mellizas o gemelas. Y ellos soñaban cómo iban a criar las niñas, cómo las iban a sostener, cómo las iban a dar, ¿verdad? Cómo se iban a repartir. Empezaron a comprar todo, nació la esperanza. Pero un día el doctor la llama y le dice, necesitamos que vengas urgente. Una de las niñas, su corazón no se está desarrollando lo suficientemente rápido. Y su cerebrito no está creciendo como debe ser. Necesitamos sacarlas ahora y tratar de artificialmente que ellas crezcan. Y ellos en medio del dolor, a las 27 semanas, una pesó 1,5 libras, la otra pesó 2 libras 200. Y a las 27 semanas sacaron esos bebés y comenzaron el trabajo en ellos. Cuando la doctora les dice, hay algo que en la niña mayor no podemos cambiar, la niña va a ser un vegetal toda la vida, no va a poder caminar, no va a poder hablar, nunca le van a poder cambiar sus pañales. Mi recomendación es que la desconecten, mi recomendación es que la dejen descansar. Y esta pareja que acabo de mencionar, buscan a Dios y le dicen, Señor, ¿por qué? Pero empiezan a recordar lo que Dios puede hacer y a reclamar esas promesas y deciden continuar con la vida de las niñas. Y efectivamente continuaron con la vida de las niñas y de repente las niñas comienzan poco a poco a evolucionar, a crecer, a alimentarse. Él muestra un video cuando su niña, que nunca iba a caminar, da los primeros pasos y comienza a hablar. Y cuando tenían aproximadamente unos 4 años, sintieron la necesidad de tener otro bebé. Tal vez iba en contra de todos los pensamientos del mundo, pero ellos decían, queremos también vivir esa experiencia completa que no hemos vivido. Y quedaron embarazados de una tercera niña. Le pusieron como nombre Sydney. Y la niña nació preciosa, de gran peso, sana, todo muy bien, hasta los 2 años. Cuando un día reciben una llamada de la doctora y dice, necesitamos que vengan urgente. La niña tenía un síndrome que solo 30,000 personas en el mundo lo tienen. Sus intestinos no se podían desarrollar y sus pulmones no tenían la fuerza para respirar. Así que comenzaron otra vez y él le decía a Dios, otra vez estoy en este lugar, otra vez, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y peleaba con Dios como muchas veces nosotros peleamos cuando una situación a veces no avanzamos porque nos da miedo volver a cometer el mismo error o que algo más grande y más doloroso venga. Y él no entendía. La niña se tiene que alimentar todos los días por un tubito en su intestino que va directo desde afuera hacia adentro. Y lo tienen que cambiar todos los días. Pero no puede la niña estar sin ese tubo en el orificio allí por más de 1 hora, porque si no empieza a tener unos dolores agudos. Un día la llevaron al hospital y en el hospital trataron de cambiarle el tubo, pero el tubo que tenía el hospital no era de la medida que tenía la niña. Ya la niña tenía aproximadamente unos 6, 7 años. Y entonces el padre sale corriendo hacia su casa más de 1 hora para ir y regresar, desesperado porque los dolores que empezaban a afectar a su niña eran demasiado fuertes.
Y este padre corre hasta allá, trae ese tubito y el doctor le dice, tenemos que hacerlo inmediatamente. Ella ya tiene demasiados dolores. No hay nada que podamos hacer para amenguar el dolor de esta niña. Pero necesito que la tengan quieta porque su dolor la va a hacer moverse demasiado y no voy a poder ponerlo bien y entonces me tocará operarla. Así que la madre tomó las piernas de la niña con fuerza y se sentó sobre ellas. Y el padre puso sus manos sobre el pecho de la niña y sostuvo sus brazos con fuerza. Ese padre la miraba y mientras el doctor trataba de poner el tubo, la niña se revolcaba, miraba y de repente miraba al papá y le decía, papá, Daddy, por favor diles que no, me duele mucho, papá, me duele mucho. Y el papá en medio de las circunstancias la sostiene allí y le dice, sabes, hija, mírame a mí, todo va a estar bien. Everything is going to be all right. Trust me, créeme. Y la niña se quedó allí mirándolo. Esa noche, cuenta él, regresaba en el carro a su casa y paró el carro, ya no quería llorar más, no quería orar más, estaba enojado con Dios y decía, Dios mío, ¿por qué otra vez estoy pasando por esto? ¿Por qué? ¿Por qué me castigas? ¿O qué estoy haciendo? ¿Por qué me has abandonado? Y en ese momento, mientras estaba en el carro, sintió como una voz en su corazón que le dijo, tienes que ser como la niña. Solo fija tus ojos en mí, que todo va a estar bien. Pon tus ojos en mí. Yo no puedo escoger las circunstancias que estoy viviendo, pero sí puedo escoger en dónde pongo mis ojos, en quién pongo mis ojos. Porque cuando tú pones tus ojos en Cristo Jesús, entonces hay esperanza. Y podemos entonces terminar diciendo como Pablo allí en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 8 y 9. Por todos lados nos presionan las dificultades. Esa es mi circunstancia. Pero no nos aplastan. Esa es mi fe. Estamos perplejos. Esa es mi circunstancia. Pero no caemos en la desesperación. Esa es mi fe. Somos perseguidos. Esas son mis circunstancias, pero nunca abandonados por Dios. Esa es mi fe. Somos derribados. Esas son mis circunstancias, pero nunca destruidos. Esa es mi fe en Cristo Jesús. Ay, mis queridos. Yo cuando les predico este mensaje, no se los digo como una experiencia externa. Muchas veces he recibido golpe tras golpe tras golpe, puertas en la cara, gente que cierra la puerta, que le señala mi vida, señala mi pasado. Y trato de levantarme y ¡pa! Otra vez, derribado, golpeado, acongojado, pero no destruido. No derrotado, porque Cristo Jesús está conmigo. Prefiero fijar mis ojos en Cristo que fijar mis ojos en las circunstancias. ¿En quién vas a fijar tus ojos, Carlos Eduardo? Carlos, ¿en Eduardo? ¿En él están tus ojos? ¿O en Cristo Jesús, Mari? Fija tus ojos en Cristo. Ahí hay esperanza. Ahí hay paz. Ahí está Dios con nosotros. Cuando Jesús estaba en esa cruz y sintió que estabas abandonado por el Padre, sintió ese abandono para que tú y yo nunca fuésemos abandonados. Por eso murió en la cruz mi Jesús. Por eso dio su vida por ti en la cruz. Por eso somos salvos. Amén. No puedo escoger la realidad y mis circunstancias, pero puedo escoger dónde pongo mis ojos. Enfrenta la realidad, pero lucha con tus sentimientos. No te dejes llevar por tus sentimientos. Enfrenta la realidad, pero nunca te olvides de la fidelidad de Dios.
Él está contigo y Él te sostendrá. Y cuando mires hacia atrás, podrás darte cuenta que nunca estuviste sola, que nunca estuviste solo, que Dios estuvo contigo. Solo quédate en quietud y espera. Espera en el Señor. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre Celestial, por habernos hablado en esta noche. Te doy gracias porque estuviste todo el camino, toda la vida con tu Hijo. Y porque en el único momento cuando velaste tu rostro por nuestros pecados, Jesús tuvo las fuerzas para decidir que iba a llegar hasta el final por cada uno de nosotros. Él fue abandonado por un momento para que nosotros nunca seamos abandonados. Entrego en tus manos cada vida, cada persona que glorificó tu nombre hoy desde casa. Entrego en tus manos cada niño, cada hogar, cada familia, para que los bendigas. Gracias por darnos fortaleza y gracias por darnos esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.